Comenzaremos definiendo en qué consiste el trabajo por proyectos. Un rasgo básico del aprendizaje por proyectos de trabajo es que el aprendiz aprende no porque sí o porque toca. Él no tiene por qué ser consciente de la importancia futura de los conocimientos que le proponemos adquirir, su relevancia, su utilidad para sí, su funcionalidad. La propuesta de aprendizaje que le formulamos carece habitualmente para él de significatividad lógica. Dicho coloquialmente, desconoce el para qué de dichos aprendizajes. En un proyecto de trabajo, el aprendizaje tiene un sentido. Aprende para construir un producto, y no un producto cualquiera, sino uno en cuya elección ha participado activamente, que constituye un reto, que le permite relacionarse cooperativamente con sus compañeros. Por eso hacía este juego de palabras, es un aprendizaje con sentido. El alumno acepta la necesidad de aprender determinados contenidos para construir ese producto o uno de sus pasos intermedios. Siente la necesidad, consciente, y aprende sabiendo el para qué de dicho aprendizaje, el sentido. Aprende con sentido. Todavía un tercer matiz al juego de palabras. El alumno siente. No es ese alumno que aprende logaritmos o los cabos y golfos españoles sin pena ni gloria. Aquí, ante el proyecto que tiene entre manos, siente, se implica. El trabajo por proyectos, en muchos casos, surge de forma inopinada. Por ejemplo, en el seno de una conversación más o menos formal, uno o varios alumnos muestran una especial sensibilidad hacia un tópico, un tema. Este interés, si se demuestra suficientemente sólido y generalizado, puede ser el origen de un proyecto de trabajo. Los alumnos van a tomar parte activa en la definición de qué se pretende construir, es decir, cómo proyectar ese interés, en tanto que la labor del profesor fundamentalmente consiste en determinar qué necesidades de aprendizaje se generan de dicha pretensión, así como orientar los pasos que los alumnos deben dar, ayudar en una correcta organización de los grupos de trabajo, etc. En otras ocasiones, el docente puede sugerir propuestas, mostrar ejemplos de trabajo por proyectos ya realizado, pero dejando siempre un papel activo al alumno en la elección final de qué construir, con qué características y en la mayor parte de los procesos organizativos. Una de las características del ser humano es su capacidad proyectiva. El trabajo por proyectos da rienda suelta a esa habilidad para imaginar, proyectar y posteriormente detectar qué medios, materiales y de conocimiento se precisan para llegar a esa meta. Este es sin duda uno de los valores del trabajo por proyectos, la capacidad de organizar secuencias coherentes para alcanzar un fin, la capacidad de reacomodar procesos cuando las previsiones no se ven cumplidas, de analizar posibles problemas y proponer soluciones alternativas. Por eso mismo debemos dotar al alumno de amplia libertad en la toma de decisiones e iniciativas, así como en la organización del trabajo grupal, porque en parte en eso consiste el estímulo de un proyecto de trabajo, en el placer de diseñar estas actividades concatenadas, en el placer de lograr transformar un proyecto en algo real. Por el camino, la experiencia y el conocimiento se imbrican. Es así como el discente aprende de forma significativa, desde la verificación de sus ideas en la práctica. El aprendizaje se aleja de esta forma de discursos vacíos, retóricos o poco prácticos. La teoría se aprende guiada por una finalidad y en contraste con la praxis. Recapitulando, el trabajo por proyectos desarrolla por tanto la dimensión metacognitiva en el alumno. Este puede detectar qué fallos ha podido cometer, qué fortalezas o valores tiene el producto que ha creado, qué previsiones iniciales fueron erróneas, cuáles certeras, si los medios dispuestos eran adecuados, y todo ello desde el frontispicio de algo tangible, evaluable, el producto final que aglutinó el proyecto. Analizaremos a continuación algunas de las características de una propuesta de trabajo por proyectos. El producto final, claramente identificado desde el principio, asegura la concreción del aprendizaje, lo regula, si se me permite la expresión, lo visibiliza. El alumno regula el proceso, toma decisiones sobre qué le hace falta y qué no. Obtiene los medios, los usa, se organiza, rectifica o se refrenda constantemente. El tema del proyecto resulta importante para el alumno. No solo ya es curricularmente relevante,
Aprende para satisfacer una curiosidad, un interés que va más allá de las motivaciones académicas. El alumno realiza una parte importante de los aprendizajes por sí mismo, puede comprobar la validez de sus ideas. Lleva a cabo una retroalimentación realista. No solo desarrolla aspectos curriculares contemplados en nuestra programación, sino que permite la adquisición de competencias y la vinculación entre la escuela y el mundo real en el que vive el alumno, dado que este es con frecuencia el tema sobre el que gira la tarea a realizar en el proyecto. El alumno se evalúa a partir de la concordancia entre lo que proyectó y las características efectivas del producto que genera. Es más objetivo en cuanto al ajuste entre lo diseñado y lo creado, lo cual le permite una evaluación más adecuada e incluso determinar el origen de posibles fallos en el proceso de aprendizaje e implementación, lo que a su vez se traduce en una consolidación de la capacidad de regulación de dicho proceso. En definitiva, el proyecto brinda al alumno un campo de experiencia metacognitiva. El producto final es habitualmente fácilmente compartible, comunicable. El alumno puede mostrar a su familia, a sus amigos, también a personas menos próximas mediante la red, un producto final que aglutina y simboliza todo su aprendizaje. Este no es algo etéreo, intangible, como habitualmente sucede. Podríamos decir que la inversión en esfuerzo de aprendizaje se encarna en un producto final destinado normalmente a trascender a la escuela y lo estrictamente académico. Es mostrado como afirmación del aprendizaje, pero también de la personalidad de los alumnos, como una seña de identidad. Como síntesis, podría decirse que uno de los valores deseables de un proyecto de trabajo es precisamente la explotación de la capacidad reflexiva del alumno. Este planifica, ajusta, verifica, comprueba el qué, su producto final evidentemente, pero también de forma inevitable su propio aprendizaje. Podríamos decir que el producto material que los alumnos elaboran es el catalizador del aprendizaje, el leitmotiv. Vale también decir la excusa. ¿Qué beneficios podemos esperar del trabajo por proyectos? Generalmente una alta carga motivacional, una mayor participación de los alumnos en clase, más implicación en la realización de tareas, aumentan la autoestima. El estudiante percibe que lo que hace tiene difusión y valoración fuera del aula. Vaya, que merece la pena. No siempre podemos decir lo mismo de una actividad escolar, por ejemplo, hacer el análisis morfosintáctico de una oración. Los estudiantes adquieren aprendizajes más vinculados a la realidad, simplemente porque el producto creado es real, se refiere a aspectos de la realidad, se generan condiciones reales. Por ejemplo, exige crear una organización material en los alumnos que obliga a buscar formas de entendimiento y consenso entre ellos. Los estudiantes ejercitan cualidades cognitivas superiores, en lugar de dedicarse simplemente a memorizar datos aislados que probablemente tardarán mucho tiempo en tener aplicación en su vida real. Por ejemplo, la planificación, la reflexión sobre procesos, la detección de necesidades, etc. El conocimiento se genera en la interacción entre iguales. Cada alumno aprende de los demás, de los conocimientos del otro, pero también, y es muy importante, de los errores o carencias del otro. Actúa como profesor de sus compañeros, nada más valioso cognitivamente para reforzar aprendizajes, pero también aprende de los otros, de sus iniciativas y propuestas. Incluso, aunque en principio no se pretenda, los proyectos acaban demandando de los alumnos conocimientos interdisciplinares. Gran parte de los proyectos, aunque solo sea en la fase de difusión, requieren además un uso real de las TIC, que, por cierto, son aprendidas en contexto de uso real. Obliga a poner en juego habilidades y competencias muy relacionadas con las futuras exigencias laborales o las necesidades personales, la colaboración, la creatividad para resolver situaciones inopinadas, la gestión del tiempo y de los recursos, la planificación, la toma de decisiones, etc. Exige y ejercita las habilidades sociales y de comunicación, tanto entre iguales como en relaciones disimétricas. En el curso de las interacciones surgirán inevitablemente problemas, pero también la oportunidad de aprender a solucionarlos. Muchos de los proyectos rompen las barreras de la escuela. Los trabajos son expuestos a la comunidad participa de ellos de alguna forma. Puede decirse que se establece una contribución entre la escuela y el entorno. La naturaleza heterogénea del proyecto permite que cada alumno contribuya en aquello que mejor se ajusta a sus fortalezas e intereses.
En resumen, el trabajo por proyectos es una oportunidad para trabajar habilidades cognitivas superiores, aprender desde la interacción con la realidad o simplemente interactuar con la comunidad. El diseño de un trabajo por proyectos contempla distintas fases. De forma deseable, habrá surgido fruto de un interés que irrumpe inopinadamente en los alumnos y es transformado en oportunidad de aprendizaje por el profesor y los alumnos. En el curso de una asamblea, de una tutoría, de una noticia de prensa o un acontecimiento, detectamos un interés con suficiente entidad para llegar a ser una idea motriz en un trabajo por proyectos. Esta fórmula espontánea es difícilmente compatible con una programación anual previamente establecida. A veces el proceso que da origen al proyecto de trabajo puede ser el inverso. Hemos logrado motivar a los alumnos respecto a un tema y dicha motivación cristaliza en este impulso creativo por parte de los alumnos. Hay fórmulas intermedias que concilian programación didáctica y espontaneidad en la elección de temas. Por ejemplo, he programado en primaria que los alumnos hagan una recreación histórica de un argumento relevante de la Edad Media, pero dejando suficiente margen para que los alumnos definan más el tema, sea el Cid o la batalla de las Navas de Tolosa. Concreten la naturaleza del producto final, una película, una dramatización, un diaporama, un museo escolar, una performance, la organización, gestión y difusión de un concurso de narración histórica y sus características. Todos participan en un mismo producto común o bien este se desgaja en aportaciones de distintos grupos de trabajo, etc. Sobre la idea matriz, los alumnos formulan las características específicas del producto que van a generar, también sus límites, esto es, lo que no entra en el proyecto, aclimatando este a posibilidades realistas y accesibles. Ligada a esta determinación está la detección de las necesidades, no solo las materiales, sino también las de aprendizaje. Con el producto final como horizonte, los alumnos planifican secuencias intermedias de elaboración, incluyendo desde luego la búsqueda de información, su puesta en común, la selección de lo relevante, etc. La planificación requiere concretar temporalmente las ideas intermedias y finales, repartir estas por grupos de trabajo, asignar responsabilidades, etc. Lógicamente, sufrirá formulaciones y reformulaciones a medida que la terca realidad se imponga a las previsiones. Los alumnos desarrollan la planificación, casan las distintas piezas del puzzle, producen, detectan situaciones no previstas o carencias de conocimiento y las afrontan o remedian. La evaluación, la toma de conciencia realista y autocrítica, es una componente esencial del trabajo por proyectos. El alumno se apropia cognitivamente de la totalidad del proceso, detecta errores y aciertos, pondera, por ejemplo, si el tiempo dedicado a una tarea intermedia fue adecuado, etc. Aplica esta dimensión metacognitiva de la que hemos hablado. Porque es su trabajo, porque lo habrán vivido como suyo y porque estarán convencidos de que ha merecido la pena, aunque el resultado final difiera de lo que tal vez ingenuamente habían previsto, es natural que quieran que trascienda al marco escolar. Lo darán a conocer mediante exposiciones, jornada de puertas abiertas, publicaciones en la red, etc. Evidentemente, las fases citadas no son una secuencia estanca. El alumno evalúa en todos los puntos del proceso, lo retroalimenta, modula, afina, hace nuevas formulaciones. Algún ejemplo más concreto puede modelizar de forma más precisa la propuesta de trabajo por proyectos, aunque reconozco que es complicado exponer casos que interesen a profesores de cualquier nivel o área de conocimiento. Fruto, entre otros estímulos de una película de Disney, niños de 5 años denotan curiosidad por la ópera. Resumo la fase de búsqueda de información sobre la flauta mágica y Mozart para centrarme en las siguientes concreciones. Visualizan fragmentos de ópera adaptada a niños, visitan un ensayo de una orquesta joven, etc. El producto final que los niños preparan es una sesión de ópera en nuestra clase. En realidad es una pieza de unos 15 minutos en la que se mezclan recitativos hechos por los niños con 2 áreas en playback. Construyen disfraces, decorados, atrezo, elaboran un programa de mano, sinopsis de argumento, etc. Todos los niños han preparado un papel, uno sobre el escenario, cantando, actuando, otros son la orquesta,
instrumentos de percusión para acompañamiento, otros son taquilleros, acomodadores, iluminadores, cameramas, dado que grabamos todo, presentadores, etc. Acondicionan el aula para que se parezca a un teatro de ópera en el que se acoge a los padres, han recibido previamente su invitación. Tras la representación hay un lunch hecho con comida saludable, macedonia elaborada por los niños, recreando el ambigú de la ópera. También pasan una encuesta a los padres, entrevistan a algunos para su publicación en la reseña de prensa en el blog periódico, escrito, con fotos, vídeos, etc. En la Semana Cultural del IES, un grupo de alumnos de cuarto de ESO propone una exposición activa sobre la transición democrática. Tras una visión global sobre el periodo, los alumnos realizan encuestas elaboradas por ellos mismos sobre la visión de la transición en gente de distintas edades, niveles de estudio, etc. Preguntas como quién fue el actante más relevante de la transición, el momento más crítico, el responsable último del 23F, etc. Se trata de contrastar lo que los alumnos conocen con la opinión de gente no necesariamente provista de cualificación histórica, validar, en definitiva, socialmente los conocimientos adquiridos por los alumnos. La encuesta recibe tratamiento estadístico para obtener las principales medidas, se hacen proyecciones extrapoladas para compatibilizarlas con el censo real de población, etc. Los alumnos seleccionan por grupos temas claves, desde la movida madrileña al 23F, Suárez o la matanza de Atocha. Crean en papel continuo un panel, así como una presentación para ordenador. Durante el tiempo de la exposición están al pie del panel, como expertos, explicando a los interesados los puntos claves del contenido en el que se han especializado. Integran sus aportaciones en una película global que se difunde por Internet. Entrevistan también a un personaje relevante de la transición y contrastan estas respuestas con una entrevista a un historiador especializado en el mismo tema. Seleccionan materiales para la exposición, reproducciones de prensa del momento, carteles de películas, carátulas de discos, documentos de la base digitalizada de archivos nacionales, el portal Pares, a los que añaden un pequeño comentario, crean un juego para los visitantes de la exposición basado en la detección de un error histórico, integran una sección sobre cine, literatura, arte del momento, etc. El trabajo por proyectos como fórmula de aula es compatible con otros diseños instructivos. Puede ser la fórmula central del trabajo de aula, es decir, trabajo casi exclusivamente por proyectos, puede recorrer transversalmente varias unidades didácticas, por ejemplo, dedicando una parte del horario semanal a proyectos, etc. Las fórmulas son igualmente variadas, por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas es un proyecto de trabajo que busca dar respuesta a un problema de la vida real, por ejemplo, con qué dimensiones y materiales podrían construirse casas de hasta 40.000 euros. Otra variación es proponer trabajo por proyectos mezclando alumnos de distintas edades y permitiendo que cada uno colabore en el proyecto que elija.